Hola, buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana y qué bueno es poder encontrarnos y poder compartir con ustedes lo que es esencial, lo que hoy también nos ayuda como hijo de Dios de poder llevar también un mensaje de edificación, de fortaleza y de reflexión a nuestras vidas. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 37, versículo 1 al 17, yo quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Quizás muchos conocen la vida de Jeremías, pero yo quisiera en esta hora compartir con ustedes y decir cómo tener éxito aún en el fracaso, aún en medio de fracasos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero decir, hermanos, amigos, que la apariencia de un fracaso y ser un fracaso no son la misma cosa. El fracaso es un evento, nunca es una persona. Y sabe, hermano, hermana querida, ¿es usted un ejemplo de éxito en su vida? Quizás podamos preguntarnos, ¿qué es éxito? La mayoría de las definiciones incluyen referencias acerca de alcanzar una meta y adquirir riquezas, prestigios y poder. Las personas exitosas gozan de la buena vida, quizás económicamente, emocionalmente, quizás seguras, rodeadas de admiradores y también de muchas personas. Si se sigue un ejemplo y se observa de sus logros, estas personas saben quiénes son y a dónde van y avanzan con confianza hacia las metas que ellos quieren llegar. Bajo estas normas, Jeremías fue un miserable fracaso para el pueblo, para el rey y para muchas personas. Durante 40 años sirvió a Dios como su mensajero en el pueblo de Judá, pero cuando Jeremías hablaba, le escuchaba. Consistentemente y apasionadamente le instaba a actuar, pero nadie le hacía caso, nadie ponía oído a lo que Jeremías le estaba diciendo. Y en realidad no logró mucho éxito. Jeremías vivió pobreza, aguantó mucho sufrimiento sirviendo al Señor. Al final no fue popular por anunciar las profecías que el Señor le daba. Fue encarcelado, arrojado a una cisterna y llevado a Egipto, no por su voluntad. Fue rechazado por sus vecinos, su familia, los profetas y sacerdotes falsos que habían en aquel tiempo, sus amigos y su audiencia y los reyes. Fue rechazado. Durante toda su vida, Jeremías se mantuvo firme y acabó solo, declarando el mensaje de Dios, anunciando el nuevo pacto y llorando por la condición de su nación amada. A los ojos del mundo, a los ojos del contexto de aquellos tiempos, de gente que estaba ahí, Jeremías ciertamente no fue un exitoso. Pero sin embargo, y esto es importante, a los ojos de Dios, Jeremías fue una de las personas más exitosas de toda la historia. ¿Por qué? Y aquí donde yo quiero compartir con ustedes, él tuvo una cualidad y esta cualidad la quiero mostrar y revelar a través de la palabra en 5 cosas que Jeremías nos muestra en esta actitud. ¿Y cuál fue la actitud de Jeremías y que tuvo éxito ante los ojos de Dios? Pero no tuvo éxito al mundo, a reyes, a familiares, a profetas, a colegas, sino él tuvo éxito ante los ojos de Dios. Y amado amigo, amado oyente, ¿cuál fue la actitud que llevó a Jeremías a tener, ¿no es cierto?, éxito ante Dios? Es que, en primer lugar, en el capítulo 37, versículo 2, Jeremías fue fiel cuando nadie era fiel a la palabra de Dios en aquellos tiempos. Jeremías fue fiel cuando nadie quería ser fiel a Dios, a la palabra de Dios. Una lección importante que aprendemos de la vida de Jeremías es la de ser fiel, aun cuando nadie hace caso. Si Jeremías se hubiera
levantado y salido de la sala la primera vez que el pueblo y reyes no le escucharon, su ministerio habría sido muy breve. El versículo 2 nos dice, pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras del Señor que había hablado a través del profeta Jeremías. Eso sería frustrante, se da cuenta, si sucediera una sola vez, pero sucedió vez tras vez durante los 40 años que él fue profeta del pueblo de Judá, y a pesar de todo, Jeremías permaneció fiel. Amados hermanos, amados amigos, amados jóvenes, qué importante es ser fiel hoy más que nunca a la palabra del Señor. Que mi vida, que mis hechos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en donde yo esté, en la universidad y aún en la casa, mantenerme fiel, aun cuando muchos no quieran ser fiel y no quieran oír y ser hacedores de la palabra del Señor. Hermano, hermana, Jeremías no tuvo éxito ante los ojos del rey, ante el pueblo y ante sus colegas sacerdotes, pero tuvo éxito ante los ojos de Dios porque fue fiel a la palabra y fue fiel al poder llevar adelante el mensaje del Señor. En segundo lugar, podemos darnos cuenta que Jeremías fue fiel frente a la falta de sinceridad espiritual en aquel tiempo y en su pueblo. ¿Sabe qué importante es que Jeremías tuvo éxito ante Dios, ante los ojos del Señor, pero no tuvo éxito ante el pueblo, ante amigos y reyes, porque aún en un mundo religioso, hipócrita, donde no son sinceros. Puede ser que tales momentos, se da cuenta, es importante más que nunca, que yo responda con fidelidad, fidelidad para hacer lo mejor que pueda, de la manera correcta y con la actitud correcta, todo aquello que se debe de hacer, aun cuando me parece que otros no son sinceros respecto de ofrecer su ayuda o respecto al comprender el problema en el cual estamos luchando. Jeremías luchó con la falta de sinceridad a Dios en aquel tiempo y durante 40 años de proclamar la fidelidad de la verdad de Dios a una gente que aun cuando daba la impresión de estar escuchando, pero no eran sinceros. En el versículo 3 de Jeremías nos damos cuenta que no obstante el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Sedemías, al sacerdote ya Sofonía, hijo de Maseías, a decirle al profeta Jeremías, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Al leer superficialmente quizás estos versículos y sin ubicarlo en el contexto de todo el pasaje, parece indicar un maravilloso versículo o una muestra de cambio, ¿no es cierto?, en la historia que Jeremías estaba viviendo ante el pueblo de Dios. Sin embargo, al leer una porción mayor de la historia, ya verán que esta petición no tenía relación con el deseo de arrepentirse. El pueblo no tenía, ¿no es cierto?, relación con buscar a Dios. Nada de la relación en una mente abierta de conocer a Dios, ¿no es cierto?, para que sus vidas fueran bendecidas. No encontramos a un pueblo que resulta mostrar no sinceridad ante el mensaje, antes de ser obediente a Dios, sino que nos damos cuenta que el pueblo mostró una religiosidad de no sinceridad y de ser hipócrita. ¿No le suena a usted, hermano y amigo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús encontró a unos hombres religiosos que eran hipócritas? Jesús le dijo así. No eran sinceros, no eran cuerdos con lo que ellos creían o oían de la palabra del Señor.
Es difícil permanecer fiel frente a la falta de sinceridad. Hermano, hermana, la vida de Jeremías nos diría en esta mañana: no permitan que la falta de sinceridad de los demás le impidan a usted y a mí hacer y decir ya lo que saben que Dios les ha mostrado que deben hacer o decir o ser un cristiano genuino. Que Dios nos ayude, porque la segunda cosa que nos muestra la fidelidad en Jeremías hacia Dios y que tuvo éxito ante Dios es que él fue sincero, fue transparente, fue una persona consecuente con lo que creía. No fue falso, no fue, ¿no es cierto?, hipócrita, sino que fue sincero. Que el Señor nos ayude en este tiempo, en un mundo que no es sincero, en personas, en seguidores que no son sinceros ante Dios, que nos ayude a nosotros a ser sinceros y fieles al Señor. En tercer lugar, en el capítulo 37, versículos 6 al 8, encontramos que una vez más Jeremías fue fiel en llevar noticias no populares, noticias no buenas. ¿Se da cuenta? Los padres tienen que ser a menudo los portadores de noticias impopulares a los hijos, a la familia, por lo cual a veces es un desafío decir lo que se tiene que decir en forma correcta. Quiero decir con esto, hermanos y amigos, que a veces nos parece que estas cosas no son tan importantes, pero es importante ser fieles aún en las cosas pequeñas que el Señor nos pide que hagamos y que seamos en este tiempo. Jeremías fue una persona que llevó noticias no tan importantes, no tan populares, no que subían el ego. Ya nos damos cuenta que en la historia, en este capítulo, los falsos profetas y sacerdotes llevaban noticias al rey y las noticias que el rey quería oír. ¿Ya? Noticias que lo subían de ego y que lo llevaban cada vez más lejos, pero era lo que él quería oír. Y esto también nos relata que el apóstol Pablo a Timoteo, en aquellos tiempos, les dice que tengan cuidado porque vendrán muchos a predicar, a anunciar falsedades, no la verdad, y que muchos tendrán comezón de huir, queriendo escuchar lo que ellos quieren hacer en la carne. Ellos lo que quieren hacer que el pecado ya no sea pecado, sino que se pueda realizar. Y hoy nos encontramos también viviendo lo mismo que Jeremías. Jeremías llevó un mensaje no popular, no agradable. Hoy día hay muchos mensajeros, muchos profetas que hablan en nombre de Dios, pero Dios nunca ha dicho eso. No es un mensaje popular, el hedonismo, la prosperidad y muchas veces el que hoy se puede pecar, dar rienda suelta y no hablar del arrepentimiento, no hablar del pecado, no hablar de la santidad, para que hoy mucha gente pueda escuchar prédicas y mensajes populares que alimentan la carne, que alimentan la soberbia, que alimentan la rebelión ante Dios. Hermano, hermana, hoy nos damos cuenta que Jeremías fue fiel hablando la verdad, aun cuando era extremadamente impopular hacerlo. Por eso es importante, hermanos y amigos, hablar de las malas noticias, pero que para la gente son malas noticias. La Biblia dice que nosotros tenemos y debemos de hablar del Evangelio, ¿no es cierto? Las buenas nuevas del Evangelio. Para muchos no son buenas, porque le impiden hacer y desobedecer lo que están acostumbrados a vivir en la carne, en vida desordenada, en vidas no gratas ante el Señor. Qué importante a veces de entender que las buenas nuevas parecen malas nuevas. ¿Se da cuenta? Es importante hoy, hermano, amigo, de poder llevar la noticia genuina, transparente, verdadera de la palabra del Señor, aun cuando para otros sean malas noticias. Jeremías fue fiel, aun cuando su palabra, aun cuando su mensaje no fue popular.
Pero aún más, hermano, hermana, en cuarto lugar, en el versículo 9 al 10 de Jeremías 37, vemos que Jeremías por cuarta vez fue fiel para llevar noticias aún peores, aún menos populares, como el punto número 3. Cuando leemos detenidamente el versículo 10 y versículo 9, esto no es bueno, o que Jeremías está diciendo a los israelitas no solo que serán derrotados, sino también que serán derrotados aún cuando sean victoriosos, medio contradictorio, pero era así. Aunque ustedes derroten al ejército ya entero de los babilonios y queden apenas unos pocos heridos en sus campamentos, estos saldrán y quemarán la ciudad. No sé si se puede ser menos popular que esto al anunciar la verdad de Dios. No importa lo valerosos que se sientan, no importa las personas que se crean que tienen y tienen todo analizado para tener, ¿no es cierto?, éxito en su vida y no ser derrotado. No importa su fortaleza, su habilidad, ni sus planes, ni sus alianzas con otros para ayudarle. Hagan lo que hagan, quieran lo que quieran hacer, ya, o para poder ser exitoso en sus propios ojos, pues al fin Jeremías le dice, van a ser igual derrotados. Qué mensaje impopular, fuerte, aun cuando ellos pudieran tener, entre comillas, victoria. Podemos, hermanos, darnos cuenta, en cuarto lugar, que Jeremías fue fiel, aun cuando su mensaje no fue popular grandemente para aquellos tiempos. ¿Podemos nosotros, hermanos, hermanas, ser fieles aún para llevar tales clases de noticias impopulares en estos tiempos que estamos viviendo? Si tendremos que ser muy cautelosos respecto a nuestra actitud y manera de presentarnos cuando Dios nos manda a hacer que otros se enteren de la verdad. Pero debemos además aprender a ser tal fieles, ya como lo fue Jeremías. Ustedes y yo probablemente conocen a personas que piensan que todo saldrá bien mientras siguen como ahora en el camino de la rebelión. Son soberbios, creen a Dios a su manera y que Dios nunca los juzgará, ¿no es cierto?, por la vida que están llevando. Es posible que Dios esté diciendo a usted y a mí que les diga que vendrá el juicio, que después de esta muerte viene un juicio y que si no se arrepienten no van a ir a la vida eterna, sino se van al infierno, aun cuando esta palabra no les guste. Serán destruidos, tendrán perdición eterna. Hermano, hermana querida, en estos tiempos que estamos viviendo, no acomodemos la verdad. No quitemos ni agreguemos a la verdad, como dice Apocalipsis, sino que podamos hablar esta verdad, aun cuando para nuestros seres queridos, aun cuando para nuestros vecinos, amigos y personas o autoridades que hoy están, no sea tan popular el mensaje, pero es la verdad. Es la verdad. El otro día escuchaba a una autoridad de nuestra ciudad diciendo, yo soy muy creyente, creo en Dios, pero así como yo creo en Dios, yo también voy a respetar las creencias y voy a aceptar las creencias de otras personas, como muchas veces hoy se quiere adoptar que el matrimonio no solo es hombre y mujer, sino hoy hay una libertad para que sea entre hombres y hombres. Si yo quiero que respeten mi opinión, mi creencia, yo también la voy a respetar. Y yo quiero decir que ese no es el mensaje popular que hoy día la gente quiere escuchar. No, hoy hay que hablar la verdad, aun cuando sea impopular, aun cuando no tenga un mensaje exitoso, pero hay que hablar la verdad. Y Jeremías fue fiel a la verdad, aun en un mundo que quería escuchar falsedad. Hermano, amigo, amado oyente, quizás tú estás escuchando muchos mensajes populares, ofrecimientos del mundo, ofrecimientos de religión, de la política y de muchas otras cosas. Esos mensajes no son verdaderos, no nos llevan a ningún lugar. El mensaje que hoy
tú debes de entender es que Cristo te ama y que Él dio su vida para salvarte, porque Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna. Jeremías fue fiel y nos invita a nosotros a ser fieles para llevar noticias aún menos populares que hoy el mundo espera escuchar. Y por último, hermano, hermana, Jeremías, una quinta fidelidad que mostró y que tuvo éxito ante los ojos de Dios fue hablar la verdad de Dios aún estando en la cárcel, aún cuando él cayó preso. En Jeremías capítulo 37, versículo 11 al 17. Jeremías se encuentra injustamente, quiero decir, encarcelado. Pero esto no disminuye su fidelidad en proclamar la verdad. Después de permanecer allí por mucho tiempo, y en las palabras de la Biblia, Sedequías, el rey, le preguntó en secreto estando en la cárcel, Jeremías, ¿has recibido alguna noticia de parte del Señor para mí? ¿No parece que ahora ablandaría su mensaje quizás un poco Jeremías? Porque había permanecido días tras días en soledad, en un calabozo. Ya había tenido bastante tiempo para reconsiderar su posición. Sin embargo, la respuesta más o que Jeremías le da al rey, le dice: sí, rey, tengo un mensaje para ti. Hay una palabra del Señor y es esta: usted será entregado al rey de Babilonia. Dios no está cambiando su mensaje, su opinión, y puesto que le estoy relatando lo que Él ha dicho, no espere que yo vaya a cambiar la historia. Yo seré fiel para decir la verdad de Dios. Y aunque yo esperaría que usted fuera librado, no parece que esto pudiera suceder. Así que no voy a fingir que así sea. La fidelidad aún de Jeremías en la cárcel. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano, hermana, iglesia? ¿Qué nos queda a nosotros ya hoy en día en lo que estamos viviendo? Aunque yo se da cuenta y usted podamos entender que aquí no voy a fingir como dijo él, pero nos da a entender que aprender acerca de la fidelidad aquí en nuestro vecindario. La fidelidad toca mucho las áreas de nuestras vidas. ¿Se da cuenta? En la vida de los que nos observan. La fidelidad que debemos demostrar a otros nosotros con nuestro ejemplo cuando miran nuestras vidas. Considerar cuál es el mensaje que reciben acerca de lo importante de la fidelidad en cosas como prácticas hoy día y tales como la fidelidad en nosotros ante la oración. ¿Usted es visto por los demás como una persona fiel a la oración? Fidelidad en cosas como el uso del tiempo, que si yo cuando estoy en mis tiempos libres, ¿qué hago? O me desordeno, aún en mis tiempos libres lo ocupo quizás para no edificarnos. Quizás fidelidad en cosas como el estudio bíblico. Soy una persona que la gente me ve estudiar y consulto con regularidad la palabra de Dios y la sabiduría y me dejo guiar por ella. Fidelidad en cosas como asistencia a estar juntos en los cultos, en estas plataformas, a no dejar de congregarme en este tiempo. Fidelidad que hoy debemos demostrar y que como el diezmar y ofrendar a Dios, si todo sigue mi norma para el sostén de la obra de Dios, ¿serían las condiciones de esta iglesia mejores o peores? Y que aún yo piense de lo que soy fiel en lo administrativo, en lo mayordomo que debo de ser. Para la mayoría de nosotros hay mucho por crecer en estas áreas de ser fiel al Señor en nuestras vidas. Al concluir en esta mañana, hermano, quiero que observe lo que ocurre al final de este capítulo de la vida de la fidelidad de Jeremías. Dice la palabra del Señor en el capítulo 39, versículos 5 al 8, pero el ejército babilónico los persiguió. Prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén.
¿Sabe, mi hermano? Proclamemos, seamos personas fieles a la verdad, aunque sean malas noticias, pero no con un corazón que busca juicio. Ya permita entristecerse por el pecado de aquellos que amamos y que debemos de rendir la palabra de solución, de esperanza al mundo. Amados hermanos, amigos, estos habían muerto como resultado de las cosas que Jeremías había profetizado, la verdad del Señor que le había proclamado. Jeremías llegó a ser conocido como el profeta llorón o el profeta que lloraba por su pueblo. Pero sin embargo, a los ojos de Dios, Jeremías fue una de las personas más exitosas de la historia. ¿Y sabe por qué? Porque él fue fiel a lo que Dios le mandó a hacer. Hermano, hermana querida, ¿cómo está tu fidelidad ante Dios? Fidelidad en varias áreas de nuestras vidas. Quizás yo he nombrado algunas fidelidades de Jeremías en lo que él experimentó 40 años siendo un profeta que ante los ojos de reyes, ante los ojos del pueblo, amigos y colegas sacerdotes, no fue exitoso, pero sí fue exitoso ante los ojos de Dios. Hermano, amigo, iglesia, no busquemos el éxito de este mundo. No busquemos el aplauso de este mundo para ser exitoso, importante, para poder mezclarnos con el éxito de este mundo, permitiendo pecado, permitiendo vidas deshonestas, vidas que no somos sinceros ante Dios, vidas que distorsionamos, que cambiamos la palabra, la verdad y aceptamos la mentira o medias verdades a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos. Fidelidad a Dios en lo que Él nos ha dado en este tiempo, los recursos. Somos administradores, somos mayordomos, fieles en nuestra ofrenda, en nuestros diezmos al Señor, en nuestra ayuda al prójimo. Hermano, es tiempo. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes, una iglesia que sea fiel en no solamente algunas áreas, en algunas cosas que son fáciles ser fiel al Señor, sino ser fiel en una vida íntegra al Señor. Hermano, hermana, luchemos en este tiempo que nos queda de ser fiel y de buscar el éxito ante los ojos de Dios y no ante los ojos de este mundo. Vamos a orar por la palabra. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice a la iglesia, bendice al hermano, a la familia. Y hoy tú nos has mostrado a través de la vida de Jeremías cómo él fue fiel durante estos 40 años de su ministerio, pero permaneció fiel. Y para el rey, para sus colegas sacerdotes o profetas y para el pueblo no tuvo éxito, pero para ante los ojos tuyos, Señor, tuvo éxito en su vida. Señor, ayúdanos a volver a ser fieles, a esforzarnos por ser fieles, no solo en algunas áreas de nuestras vidas, sino en aquellas áreas que nos cuesta, en aquellas áreas que muchas veces, Señor, dejamos de ser fiel ante ti. Señor, ayúdanos a buscar, a esforzarnos, a poder renunciar al éxito del mundo, a los aplausos del mundo y a poder buscar, Señor, el éxito ante tus ojos. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti en toda nuestra manera de vivir. Señor, tú buscas personas que no hagan sacrificio, sino que sean obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y gracias por tu palabra. Y que un día, cuando tú vengas, nos encuentres viviendo una fidelidad completa al llamado que tú nos has hecho. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes y espero que la unción del Espíritu Santo pueda ungir esta palabra y transforme, bendiga
afirme y restaure nuestras vidas. Debemos de ser hallados fieles al Señor cuando Él venga. Bendiciones. Amén.